Hola, hola, llegó el momento de estar en este espacio que no le metan cuento de nuevo para hablar sobre los temas de interés para todos los jóvenes y en general para las familias colombianas. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa una vez más el sistema educativo en Colombia, porque en las últimas horas se ha revelado una encuesta, la quinta encuesta a nivel nacional de opinión pública hecha en las familias colombianas precisamente para entender cómo perciben la educación, qué tan importante, qué tanto valor está teniendo para los jóvenes entre los 18 y 28 años de edad y cómo la perciben también los padres, los abuelos y otros miembros de las familias. Por eso van a ver ustedes en pantalla a nuestros dos invitados, dos expertos, pero también dos jóvenes que vienen a acompañarnos en esta charla. Vemos a Diego Sánchez. Diego hace parte de la Fundación Empresarios por la Educación, que precisamente es la entidad que en alianza con Invamer ha revelado los resultados que les vamos a contar hoy. Y vemos a Omar Garzón, él es el codirector del Laboratorio de Educación de la Universidad Javeriana, otro joven experto en el sector. Bienvenidos a Que no le metan cuento. Hola Nicole, un gusto estar aquí contigo y con Omar. Hola Nicole, un saludo para Diego, para todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. Bueno, empecemos a hablar de educación. Diego, ¿cómo están percibiendo los colombianos la educación? ¿Qué tan importante está siendo la educación para las familias en nuestro país? Bien, pues los resultados de la encuesta que publicamos el día de ayer, que es la quinta edición de la encuesta de opinión en educación, nos muestran unos resultados yo creo que muy interesantes y especialmente cuando hablamos de jóvenes. Por ejemplo, cuando les preguntamos a los jóvenes y a las familias en Colombia si la educación viene mejorando, empeorando o se encuentra igual, vemos que en la población en general la educación está en 40% mejorando, en Ujú. 49% empeorando. Pero cuando vemos específicamente la percepción de los jóvenes para de 18 a 28 años o incluso el siguiente grupo que es de 29 a 38 años, están por encima del 40%, 48, 44%, en contraste, por ejemplo, con las personas mayores. Entonces yo creo que aquí hay algo importante y es la percepción de quienes experimentan el sistema educativo y cuáles son esas relaciones que hay. Claro, hay un cambio en las edades, ¿no? Y en las generaciones. Los mayores perciben que esa educación que ellos recibieron era muy buena, a diferencia de la que ahora están recibiendo estas nuevas generaciones. Omar, ¿cómo entender un poco eso dentro de la dinámica que tenemos actualmente, en la que estamos viendo varios retos a nivel educativo? ¿Qué representa que hoy más del 48% de la población diga que la educación no está teniendo la mejoría que se espera? Hay que reconocer que pues, el sistema educativo colombiano, a pesar de no ser perfecto, ha avanzado mucho en las últimas décadas. Eso es lo primero que habría que pensar ahí. Lo segundo, y es que las poblaciones usualmente, por cosas de memoria y de acuerdo con los experimentos comportamentales que han hecho varios economistas, se ha visto que yo suelo decir que lo que yo hice fue mejor, que todo pasado fue mejor, que mi proceso cognitivo pudo haber sido mejor. Creo que Ujú. incluso una de las métricas de la encuesta, cuando se les pregunta a las personas por su educación, por la que ellos recibieron, la perciben mejor que la que perciben otros. Esto es como un hecho estilizado de las encuestas de educación y las encuestas de percepción. Sin embargo, hay que reconocer que el país sí ha avanzado, las tasas de cobertura, por ejemplo, para dar un dato que nos puede mostrar esto, en el 90, uno de cada 10 jóvenes accedía a la universidad. Hoy en día tenemos una tasa de cobertura sobre el 57%. Al Ujú. menos en acceso hemos mejorado mucho y hemos recorrido un gran camino como país y como sociedad. Eso lo muestra también otro de los datos de esta encuesta nacional, y es que la educación está como índice de preocupación, o la educación ahora ocupa un gran tema de preocupación en las familias, por encima de temas como la seguridad, la corrupción y otro tipo de problemáticas que enmarcan a la sociedad colombiana. ¿Qué les dice esto? Que hoy los jóvenes, que hoy los padres de familia quieran que la educación esté en la agenda tanto de los gobiernos que vienen como en la agenda social actual. Yo creo que este es un mensaje muy interesante que nos da las familias y la sociedad. En la encuesta, los tres temas que, por ejemplo, emergían para la sociedad en general era, si usted tuviera que decirle al próximo candidato o presidente de Colombia o presidenta cuáles deben ser estos temas en los que se deben enfocar, pues el primero era salud,
el segundo era seguridad y el tercero era educación. Y esto aquí nos pone un acento muy marcado en educación, pero cuando vemos el grupo etario de 18 a 28 años, pues educación pasa al segundo lugar, dándole, digamos, esta relevancia que significa educación para los jóvenes, lo que esto supone. Y un poco retomando lo que mencionaba Omar, aquí tenemos un reto, porque si bien para los jóvenes es muy importante la educación, hoy la tasa de tránsito inmediato está cerca del 45.6%. Estos son los jóvenes que estaban en grado 11 o en la media y que transitan inmediatamente a un grado de nivel postmedia. Puede ser técnico y tecnológico, puede ser universitario o puede ser educación para el trabajo y el desarrollo humano, porque en la digamos, en la perspectiva, eso nos ayuda a desarrollar nuestro proyecto de vida, completar, digamos, las trayectorias educativas completas. Entonces, sí hay un tema sobre el poder de la educación y creo que eso también marca un acento de cuál es ese tema que tenemos que posicionar con los distintos candidatos. Y es muy importante poder hacerlo por las expectativas a nivel laboral que tienen los jóvenes, ¿no? Y teniendo también en cuenta esos índices de desempleo. Si yo les pregunto a ustedes personalmente, ¿qué les faltó por aprender en su formación académica? ¿Qué me diría? Siendo Pues yo tengo una sinceros, historia personal. siendo Yo tengo una sinceros. historia personal bien curiosa. Yo soy egresado de un colegio público de Soacha, Cundinamarca. Ajá. Podría decir que no tenía profesor de cálculo en décimo y once. Aún así, pues ingresé a la Universidad Nacional. Entonces, podría decirte que toda el área de matemáticas de mi formación escolar no estuvo. No tenía Sí, profesores y la infraestructura no era ni adecuada. Tanto así que el colegio tuvieron que demolerlo al siguiente año que me gradué. Entonces, esa es como una historia bien curiosa claro. de la perspectiva de las falencias educativas. De hecho, es uno de los puntos que resaltan en la encuesta, que se necesita más infraestructura y más docentes. ¿Qué tanto hace Sin falta para un embargo, proceso académico así de tránsito como el que tú viviste? Es decir, pasar del colegio público a la universidad sin haber tenido, por ejemplo, un profesor de cálculo. para eso, falta que tengamos la disponibilidad, pero también que la educación esté al servicio de transformar vidas. La educación es el único motor de cambio y de transformación social que ha sido probado que funciona. Genera acceso, genera cambios de nivel socioeconómico y genera desarrollo para el país. Entonces ese es el punto como central de poder mejorar la educación. Y a Diego, ¿cuál fue ese componente que faltó en medio de la educación? Hablamos de colegio y de universidad. Sí, yo creo que hay uno de los puntos claves y es que tal vez en las instituciones donde yo estuve nos enfocamos mucho en habilidades muy técnicas, Ujú, que son muy importantes, yo no estoy diciendo que no lo sean claramente, matemáticas, ujú. inglés, lenguaje, eh, pero creo que estuvo de lado esas habilidades un poco más digamos, los académicos mencionan como sociales y emocionales, cómo comunicarse efectivamente, cómo trabajar en equipo, cómo entender la perspectiva del otro, que terminan siendo determinantes para empleos efectivos, que terminan siendo determinantes para mirar posiciones distintas, para reconocer mis emociones dentro de mí mismo, que tal vez puede ser una de las conversaciones de moda o que están, digamos, en el trendy topic, pero que hace unos años esto pues no se hablaba. Entonces yo Claro. no tuve, digamos, ese set de herramientas que hoy por hoy diría, pucha, ¿cómo sería mi vida con esta serie de herramientas si desde hace muchos años hubiera estado dotado de estas habilidades? Y es que ahora se habla mucho por todo este auge que tomó la salud mental en medio de la pandemia, el impacto que tuvo, la gente se dio cuenta que necesitábamos hablar un poco sobre el tema, pero la encuesta también refleja eso. Un alto porcentaje de familias consideran que la salud mental, los temas socioemocionales, de convivencia, los valores tienen que estar dentro de ese campo de la educación en Colombia. Pero salimos a las calles, les preguntamos a los jóvenes qué pensaban precisamente o cómo perciben ellos la educación. Escuchemos lo que nos mencionaron. Pues el sistema educativo de Colombia es muy desigual, ya que pues por un lado tenemos el sistema educativo público y el privado. Yo creo que es muy claro para todas las personas que el sistema educativo público ¿Sí lo está estamos más escuchando? lleno, más No lo estamos escuchando, No, no lo estamos escuchando. fuentes para Sí, aprender no lo nuevas estamos cosas. En escuchando. cambio el sistema público pues se cohíbe Vamos a muchas cosas. Yo percibo que regresarlo. el sistema en ciertos aspectos está como quedado, como desequilibrado,
ya que en experiencia siento que la educación o pues lo que yo viví y hubieron como ciertos huecos que no complementaban o que no había ciertas motivaciones a lo que uno realmente necesita en la vida. Siento que tiene mucho por mejorar, aunque en los últimos años he visto que se ha implementado como el apoyo a los estudiantes más a fondo, como la salud mental, como el apoyo económico. Siento que todavía le falta mucha unión para que uno tenga como ese amor por donde está estudiando. La verdad me parece muy bueno, pero siento que también a la vez se vuelve muy monótono, porque a lo largo del tiempo siempre ha sido lo mismo, no, entramos al salón, damos la clase, siempre es escuchar al profesor y me gustaría más que hubieran dinámicas como más prácticas, diría yo, pues para enseñar los temas y todo, porque hay muchas personas que a veces no entienden pues lo que el profesor explica y eso, entonces yo diría que con más práctica y con más proyectos así dinámicos uno aprendería de la mejor forma. Hablemos de eso. Esto último que nos mencionaba este joven y son los métodos de enseñanza. Omar, ¿qué tan importante es que ese método bajo el que uno aprende realmente se acople a la necesidad actual de estos jóvenes que están inmersos en la tecnología, en las redes sociales, en tantas dinámicas alternas que antes no veíamos? Es muy importante, pero digamos que no solo es para aprender y aprender el conocimiento estándar que debe tener, que es saber sumar, leer y esto que está estereotipado, sino también para formarse desde una perspectiva integral. Ujú. Entonces, ahí voy a retomar un poco de lo que decía Diego sobre esas habilidades socioemocionales y contarle al país que, por ejemplo, nosotros tenemos un promedio de 2.500 estudiantes por cada orientador. Ujú. Eso es un promedio, hay ciudades que lo hacen mejor, otras que lo hacen peor, hay lugares donde no hay orientadores. Entonces, nosotros podemos pensar cómo podamos adaptar a esas necesidades socioemocionales si no tenemos el personal o tenemos una promedio de la planta docente superior a los 50 años, Ujú. que pues también afecta fuertemente esa innovación pedagógica que pueden tener los profesores para adaptar sus prácticas, sus enseñanzas, su modelo pedagógico a la naturaleza o a la necesidad de los jóvenes de hoy en día. Entonces Ujú. esas habilidades digitales, que era uno de los puntos Mm. principales de lo que se consideraba relevante en lo urbano, en la enseñanza de la encuesta que realizó Empresarios, está en mora para los docentes Mm. porque la planta no tiene esas capacidades, nos exige eso en los concursos. Yo creo Claro. que ese es uno de los factores que debería transformarse, exigir a los concursos, al menos en los de ascenso o en los de ingreso, que el manejo de habilidades digitales sea uno de los puntos a evaluar. Y ese es otro de los puntos dentro de la encuesta, la formación docente. Diego, ¿qué reveló este porcentaje frente a lo que piensan las familias de los docentes que les enseñan? Sí, yo creo que habían cosas muy interesantes de la encuesta sobre si la labor docente es valorada. Y para mí esto fue un poco contraintuitivo. Por un lado, cuando se les preguntó a los colombianos si se valoraba la profesión docente, el 59% dijo, no, no estoy tan de acuerdo con que se le valore. Pero cuando uno les preguntaba, ¿y usted recomendaría a un joven Mm. estudiar para ser docente? Pues el 67% dice, sí, deberían ser docentes, Mm. deberían enfocarse en esto, y si lo recomiendo, la mayoría de los que decía que sí, decía en docentes de preescolar básica y media. Entonces, Mm. y en las respuestas abiertas, porque muchas preguntas de la encuesta tenían respuestas abiertas, permitían decirnos ¿usted cómo mejoraría la educación? Pues a través de los docentes. Mm. Entonces, para el colombiano, para los colombianos en general, los docentes son muy importantes, pero y también los ven como un vehículo de Sí. cambio, de transformación, de mejoramiento de la calidad de la educación, como uno de los elementos críticos. Incluso en lo que más le preocupaba de la educación que se está desarrollando ahora, en estas preguntas abiertas, salía los métodos de enseñanza, los Mm. aprendizajes y cómo transformarlo, pues a través del docente. Claro. Entonces, los docentes, si bien están muy posicionados en el imaginario de los colombianos, pues todavía quedan unos rezagos de cómo subimos lo que se piensa sobre los docentes. Ujú. Además que al final uno siempre termina recordando un docente que a uno le marcó la vida, ¿no? Yo creo que están muy dentro del imaginario de
la guía o el papel principal para poder tener mejor conocimiento. Hay otro punto que los jóvenes mencionaban y es el tema de la salud mental y precisamente a través de nuestra línea de WhatsApp estamos recibiendo varias preguntas. Van para los dos. Diego primero, hablemos sobre los colegios frente a la enseñanza del manejo de emociones. Pregunta Laura Gómez, ¿por qué en los colegios casi no les enseñan a los niños a manejar sus emociones o a convivir mejor? Eso se nota muchísimo en los problemas de bullying o acoso escolar. ¿Cuál es ese vacío? ¿Por qué no se hace ahora de una forma tan práctica, sino que hasta ahora como que se está abriendo la conversación para hacerlo, pero todavía falta? Yo diría que hay uno de los retos enormes y es las distintas diferencias en términos de generaciones que tenemos en los salones de clase. Hoy tenemos estudiantes en los salones de clase que la mayoría son generación Z, están con una disposición, digamos, mental, unas aproximaciones, pero tenemos docentes, Omar lo mencionaba, el magisterio por encima de los 50, 60 años. De hecho, en la encuesta que hicimos el año pasado de docentes del sector público, cuando les preguntábamos, oiga, ¿usted en qué necesita acompañamiento o formación? Más del 60% decía en habilidades sociales y emocionales. Y veíamos que entre más grande o mayor es el profesor o el directivo docente, más decía, necesito habilidades sociales. Y cuando empezamos a indagar por qué, tiene que ver con estas brechas generacionales que hay. Entonces, yo creo que aquí hay un reto enorme de cómo seguir fortaleciendo a nuestros mismos docentes, porque es que si yo no sé qué significa y cómo enseñar eso, pues me queda muy difícil enseñarlo en los salones de clase. Y ahí hay un reto de fortalecer nuestra planta docente para que ellos lo puedan hacer de manera apropiada. Y ahora la pregunta va para Omar y la hace Diego Suárez. ¿Qué tan preparada está realmente la escuela? Y yo le voy a agregar la familia para los problemas que viven los niños hoy, como la ansiedad, la violencia y la presión social. ¿Qué tan preparados estamos frente a estos temas, tanto en el hogar como en las aulas? Voy a responderte con un dato de la encuesta Talis, que acaba de salir se publicado los resultados desde 2024. En ella, el 30% de los docentes colombianos dice que su dominio de habilidades para manejar sus problemas socioemocionales es bajo o nulo. 30% de los docentes colombianos dijo eso. Eso es, digamos que no es tan alto en la OCDE, estamos más o menos por encima del promedio, pero ya habla, digamos, de las capacidades que tenemos nosotros, los docentes, para hacerlo. En materia normativa, la ley 1620, que es la encargada de regular los temas de acoso escolar, de acompañamiento y estos temas de prevención y convivencia escolar, es una ley de 2012-2013, es una ley antigua, no tiene cosas que puedan estar asociadas, por ejemplo, al cyberbullying, a prevención de problemas en tecnología, que pues es una de las necesidades que hay hoy en día. Entonces, en materia normativa es necesario actualizar y mirar esto. Ahora, esa conexión entre la familia y la escuela es una conexión que es vital para que el proceso y la trayectoria de vida sea un éxito. Si no se da, pues básicamente no vamos a tener un aprendizaje efectivo. Pero las familias colombianas, sus niveles de formación, digamos, como lo decía Diego, por generaciones, nosotros no reconocíamos problemas como la depresión, la ansiedad. Usted le pregunta a una persona mayor que si se sabe que es depresión o si ha sentido depresión en su vida, posiblemente le digan como mi madre, que decía que la depresión se quitaba con un palo, le decían a ella cuando era niña. Entonces, así sucesivamente, ese reconocimiento ha sido también causa de que lo podamos visibilizar hoy en día. Cuando uno dice el país está muy mal en temas de acoso, bullying, depresión, ansiedad, hay que preguntarse también, es que antes no pasaba, es que no era que no se reportaba, no se veía, no se visibilizaba el fenómeno. Los problemas estaban, pero no teníamos cifras o estadísticas o personas mostrando los efectos de estas cosas que son graves y que continúan. Entonces, en conclusión, Nicole, la familia no está preparada porque no hubo una formación previa para ellos. Sin embargo, no hay un manual de cómo ser padres ni cómo manejarlo. Y la escuela, pues, como lo dije ahora, no hay orientadores, los docentes no tienen la capacidad y pues tampoco es una responsabilidad exclusivamente de ellos.
Además que la encuesta revela que más del 90% de los encuestados consideran que esa responsabilidad del tema socioemocional debe recaer principalmente en la familia y ya pues fortalecerse en la escuela. Ya para ir terminando esta primera parte, una conclusión frente a ese llamado a la acción, porque veíamos también, o yo que estoy entrevistando todo el tiempo a los jóvenes sobre este tema, ellos piden que realmente haya medidas concretas. Hablan mucho de las políticas públicas, de los planes de gobierno, pero no encuentran de verdad un sentido de fondo que les permita acceder, permanecer y realmente aprender lo que necesitan para la vida. ¿Cuál es ese llamado? Yo te diría, arrancando, que la formulación de políticas públicas requieren dos componentes claves. Uno, por un lado, un conocimiento técnico y basado en evidencia, pero al mismo tiempo escuchar a la ciudadanía. Yo no puedo, y ese ha sido, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos, y es que tenemos un montón de técnicos, expertos y burócratas muy expertos en muchos temas que no necesariamente están conectadas con las necesidades Ujú. de la población en campo. Y yo creo que esta encuesta nos permite poder entender que la ciudadanía sí tiene unos intereses muy claros, que está atravesando por unas situaciones muy puntuales. Al ciudadano y al colombiano no le interesa lo que está haciendo el ministro o el secretario de Educación. A él le interesa la educación que recibe directamente en su escuela, en su universidad, en su instituto de desarrollo, digamos, de desarrollo y habilidades para el trabajo. Ujú. Ellos, ellos necesitan un servicio educativo que les permite transitar, Claro. y necesitamos que estos hacedores de política o estos tomadores de decisión puedan conectar lo que mencionan los técnicos con lo que se vive en el campo. Y yo creo que la encuesta nos da un mensaje muy claro de la ciudadanía sí tiene algunas ideas muy importantes hacia dónde tiene que ir, pero también los dolores que están sintiendo, las necesidades que tienen, y escucharlos hace parte de conectar esa necesidad con las soluciones disponibles que necesitamos plantear. Omar, tu turno. El llamado a la acción. Para generar un cambio hay que pensar en cada uno de los eslabones. Primero, el primer cambio que se puede hacer desde la política pública puede ser mejorar esa gestión del talento humano en la educación. Hoy en día tenemos un problema grande en cómo se maneja el talento humano con los docentes. En lugares faltan docentes, en otros lugares están Mm. sobrando por el cambio demográfico. Tenemos una política que es ineficiente nombrando a los profesores y manteniéndolos en la carrera. Ese es como el primero. Y el segundo llamado, yo me voy a centrar un poco en ese componente de la primera infancia, que es donde más necesitamos intervenir. La tasa de cobertura de primera infancia está rondando el 40, hay distintos programas el 40, en otros el 50. Entonces, digamos que la primera infancia, que es donde se trabajan esos aprendizajes fundamentales que te van a marcar la trayectoria educativa durante toda tu vida, que sepas leer temprano da éxito, que sepas sumar temprano da éxito, que conozcas cosas que te pueden ayudar desde pequeño va a generar que tus trayectorias sean eficientes. Entonces, mi segundo llamado a la acción sería mejorar y centrarnos un poco en esa educación inicial. Bueno, ahora nos vamos con una parte que me parece divertida, diferente. Ustedes yo creo que en la vida han jugado verdad o reto, pues en que no le metan cuenta tenemos verdad o mito. Vamos a irnos con esta sección de verdad o mito aquí en que no le metan cuento. Entonces, empezamos, Diego. Respuesta corta, sí o no, y argumento corto. ¿Verdad o mito? ¿La educación es un derecho, entendiendo que cualquiera puede acceder y permanecer? La educación es un sí, verdad, y cualquiera debería permanecer y acceder, sin importar el lugar donde nace. Omar, ¿verdad o mito? ¿La educación es un derecho? Sí, es un derecho. Nos vamos con la otra. ¿La educación privada dista de la educación pública? Omar, ¿verdad o mito? Sí, sí están, pero depende de qué privados. Los privados son tan heterogéneos y tan grandes que puede ser incluso peor en algunos lugares y mejor en otros. ¿En qué puede distar? En calidad, cobertura, acceso, puede estar en cada uno de esos factores, incluso en adaptabilidad, por ejemplo, también. Diego, ¿la educación privada dista de la educación pública? Sí, verdad. Y dista porque hay brechas estructurales que vemos que no se cierran en el tiempo.
Ujú, nos vamos con la otra. ¿Verdad o mito que se necesitan más títulos profesionales para tener una mejor oportunidad laboral? Diego. Mito. Diría Ujú. que la encuesta menciona, por ejemplo, que los jóvenes para acceder a un mercado laboral y emplearse recomiendan carreras técnicas y tecnológicas y a veces esto que se llama upskilling y reskilling para insertarse y adaptarse en el mundo laboral. Omar, ¿se necesitan más Mi- títulos profesionales? Mito. No solo, cuando hablamos de profesionales, es como lo dijo Diego, no solo hablamos de carreras universitarias. Se necesitan más certificaciones, competencias, idiomas y también se necesita más habilidad para enfrentarse a los retos del siglo XXI. Ujú. Nos vamos con otra que está muy relacionada y es con lo que aprendemos. ¿La educación en Colombia forma para el empleo? ¿Verdad o mito, Diego? Diría que es mito, o diría que es mito. ¿Por En el qué? sueño debería formar para alcanzar el proyecto de vida que la gente quiera, sea Ujú, emprendedor, sea estar empleado, mejor dicho, para desarrollar su proyecto de vida como quisiera estar. ujú. Y en la realidad. A veces ni siquiera el empleo. Ujú. Sí, lo básico. Omar, ¿verdad o mito que la educación en Colombia forme para el empleo? Digamos, es mito, pero la, porque hay dos educaciones en Colombia. Una educación para el trabajo, que puede formar para el empleo y puede apoyar mucho, y otra que se denomina como la educación formal, que es la educación de los saberes y que no debería en muchas carreras estar formada para el empleo, por ejemplo en las artes. Claro, y también hay mucha diferencia entre los niveles, ¿no? Una cosa es el colegio, que tanto te forman para la vida, y otra ya la universidad cuando uno está estudiando lo que a uno se supone que le gusta, ¿no? Y ahí va mi otra pregunta. Esta me la hace mucho mi hermana y varios jóvenes que conozco y están en la universidad. Y es si realmente la educación te enseña lo que vas a aprender o lo que vas a seguir practicando en la carrera profesional. Muchos dicen, es que yo hasta noveno semestre siento que no he aprendido nada y que lo voy a venir a aprender en las prácticas. ¿Eso es verdad o mito? Voy a empezar, voy a decir, según la encuesta de jóvenes que también hicimos el año pasado, es verdad. Cerca del 60% de los jóvenes no trabaja o no siente que lo que trabaja le sirvió en lo que estudió no le sirve en lo que trabaja. Sin embargo, diría que habilidades sí les quedaron y herramientas como un pack, una maleta para llevar atrás en la espalda con distintas habilidades y herramientas que no necesariamente es el tema en el que Mm. trabajas. Le voy a cambiar un poquito la pregunta a Omar. ¿Cómo hacer que eso realmente funcione para lo que tú vas a hacer en la práctica? Yo te lo voy a responder desde la vivencia. Yo soy profesor y hago que mis alumnos tengan que hacerlo como si estuvieran haciendo la práctica en la clase. Todo lo que les enseño es para que lo puedan aprender. Entonces puede decirse que aunque la percepción es generalizada y que lo que se aprende en las academias no lo van a aplicar, sí queda un paquete de herramientas y esto es que ellos no deben aprender a hacer el desarrollo, deben aprender a usarlo y en qué Ujú. contexto y cómo usarlo. Eso es lo que trata uno de dejar esa semilla de cómo transformarlo. Y para transformarlo en general, toca tener uno de los factores que decía la encuesta, que es motivación en los docentes. Si los profesores tienen Motivación. motivación de dejarles el conocimiento, va a ser posible. Y ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿verdad o mito que los problemas del sistema educativo en Colombia estén directamente relacionados con el presupuesto que se brinda para el sector? ¿Verdad? Diría ¿Mito? verdad. Necesitamos un presupuesto más enfocado en lo importante y menos en la sinergia que lleva estructural sin replanteárselo. Ujú. Omar. Es verdad y no tiene que ver con volumen, como lo decía Diego, tiene que ver cómo se organiza la plata. Por ejemplo, nosotros gastamos mucha plata en burocracia. En funcionamiento es casi el 90% del presupuesto en general. Entonces, no vamos a poder hacer mucho con eso. Y hay que tener en cuenta que el sector educación ha tenido
un muy buen presupuesto, creo que de los más altos en los últimos años, por lo menos durante este gobierno. Ahí toca es distribuirlo mejor. Sí, como decía Omar, la mayoría se va a funcionamiento y poco a inversión. Necesitamos invertir más en lo que importa. Bueno, de esta manera hemos terminado. Gracias, Diego Sánchez de la Fundación Empresarios por la Educación y Omar Garzón del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana. Gracias por estar aquí en Que no le metan cuento. Gracias, Gracias a ti Nicole, por la qué invitación. gusto. Bueno, Gracias, interesante Omar. este análisis sobre lo que está sucediendo en las familias colombianas y cómo perciben la educación, el sistema educativo en nuestro país. Más del 48% considera que la educación no está mejorando y reclaman conocimientos en tecnología, en habilidades socioemocionales y en el tema de idiomas. Hasta aquí, que no le metan cuento. Feliz tarde para todos.